Hemos estado aprendiendo que la oración del Padre Nuestro es solamente una guía. Vimos la semana antepasada que es una frase, o sea, el Padre Nuestro son frases que nos dan una guía de cómo orar. Y comenzamos hablando acerca de, en Mateo 6, en el versículo 9, Jesús dijo, deben orar de esta forma, o sea, siguiendo el siguiente, o sea, siguiendo este patrón. Y luego dice, Padre mío que estás en los cielos, alabado sea tu santo nombre. Entonces, ahí lo vamos a analizar. Esa es una sola frase que tiene por lo menos 3 partes que es importante analizar. La primera parte que estuvimos viendo es la palabra Padre nuestro, Padre mío. Y estuvimos aprendiendo la semana antepasada que nadie antes le había llamado Padre a Dios. Aleluya. Antes de que Jesús dijera, oren a Dios dirigiéndose a él como Padre, nadie le había llamado Padre. Eso ya lo vimos la semana pasada. El hombre sin Dios, aprendimos la semana pasada, antepasada, la última clase que tuvimos, que el hombre sin Dios es solamente criatura. Amén. Ahorita vamos a aprender un poquito más acerca de eso. Solamente aquellos que le recibimos, nos ha sido dada potestad de ser hijos, de ser hechos hijos de Dios. Entonces eso se encuentra en Juan 1:12. Dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. No se le olvide, usted es hijo de Dios. Si usted ya lo aceptó, si usted ya creyó en él, si usted ya le entregó su vida, si usted ahora es hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Sí. Entonces vamos a aprender que a Dios hay que acercarse como hijo. Y quiero explicarle algo. Mire, antes de Jesús, porque esta frase dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Antes de Jesús, a Dios se le tenía más miedo que amor. ¿Están escuchando? Sí, amén. Antes de que viniera Cristo Jesús, la gente le tenía pavor a Dios. La mención de Dios. Es más, mire, era tan temido Dios. O sea, pero con no un temor, no tanto un temor reverente, sino un temor terrorífico. No sé si me explico. Era tanto el temor que la gente le tenía, del miedo que le tenían a Dios, que la gente tenía miedo a pronunciar su nombre. Fíjese hasta dónde llegaba el asunto. Entonces, era tanto el respeto y tanta la reverencia que nadie pronunciaba el nombre de Dios. Y si usted lo ve escrito, el nombre de Dios es una YHWH. Así los escribas anotaron el nombre de Dios. ¿Cómo pronuncia? A ver, intente pronunciar YHWH. ¿Cómo pronuncias eso? ¿Cómo lo pronuncias? No se puede. Y lo hicieron a propósito para que nadie se atreviera a mencionar, a pronunciar el nombre santo de Dios. Por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Tu nombre es santo. Pero mira la confianza que Cristo nos dio de llamarle Padre. ¿Sí me está escuchando? Bueno, era bien temido y va a ver usted por qué. Para el judío Dios era Adonai. Adonai era el Dios de los dioses. Aleluya. ¿Sí me explico? Amén. Para el judío Adonai es el Dios sobre todos los dioses. El Dios que deshace a todos los dioses. Imagínate, para el judío Dios era el Dios omnipotente que todo lo puede. Era el Dios omnipresente que está en todo lugar y aguas porque te checa.
¿sí? Para el judío, Dios era el Dios omnisciente, que todo lo sabe. Hasta tus pensamientos te puede leer, así que aguas. ¿Sí? Entonces, era un ser, un Dios abstracto, era el eterno. El Olán, el eterno. O sea que explique usted la eternidad. ¿Qué es la eternidad? ¿Dónde comienza? ¿Dónde acaba? ¿Dónde llega la mitad? ¿Cuántos son 3/4 de eternidad? No sé si me explico. El eterno, el que no tiene principio ni fin de días. ¿Quién entiende eso? ¿Quién puede entender a un Dios así? Era el Dios incomprensible, inescrutable, decía los salmos. Insondiables son tus pensamientos. El Dios incomprensible, el Dios que nadie puede entender. ¿Sí me está escuchando? Ese era el Dios que el Antiguo Testamento, que los profetas, que los escritos mostraban antes de Jesús. ¿Sí? Entonces cuando dice Dios, ¿sí me explico? Y luego para ellos, para el judío, Dios, Jehová, era el Dios vengador. El Dios que me ve. David escribió de él y dijo: ¿a dónde huiré de tu presencia? No puedo escaparme de ti. No puedo esconderme de ti. Si me voy arriba, me voy abajo, abajo del mar, a donde quiera me encuentras. Es peor que los judiciales de México. Me encuentras donde estás. Peor que las mamás de México. Por eso te encuentran donde te metas, te encuentran. Con chancla y te llegan y te agarran. Entonces la idea que tenían es Jehová de los ejércitos. Escuche, Jehová de los ejércitos, imponente, terrorífico. Cuando la gente llegó a ver los ejércitos, los escuadrones del Dios de Israel, caían desmayados ante ver la imponencia de este Dios tan grande y tan poderoso. Carros de fuego. No sé si me estoy explicando. Este Dios, ahora, este concepto de Dios no era erróneo, es verdadero, es verídico, porque esto así es. Dios así es. Y era el Dios invisible. Nadie podía ver a Dios. Aleluya. Que nadie podía ver a Dios y seguir viviendo. ¿Me está escuchando? Era el Dios intocable. Nadie podía acercarse a ese Dios porque moría. ¿Sí me están escuchando en esta noche? ¿Sí? Cuando tú oyes de ese Dios, mira la siguiente que vamos a ver aquí. Era el Dios que retumba y quema, enciende fuego cuando habla. ¿Me está escuchando? Amén, aleluya. Este Dios, el Dios de Israel, Israel lo conocía como el Dios. Cheque esto. Cuando le habló a Moisés, ¿usted recuerda eso? Amén. Dice que Dios quería hablar con Moisés, ¿sí o no? Amén. Sin embargo, este Dios se le aparece en una llama de fuego, un arbusto, una zarza, arde y es fuego. Dios, un fuego, ¿sí? Amén, aleluya. Y luego cuando dice la Biblia que Él se acerca para ver qué es ese fuego, del medio del fuego sale la voz de Dios y le dice: quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es santo, es tierra santa. Y Moisés no podía ni verlo, se quita los guaraches y con un terror delante de este Dios tan espantoso. Cuando Dios le habla a Moisés y le va a entregar los 10 mandamientos, y cuando va a darle las leyes al pueblo, le dice Dios: reúne al pueblo y yo desde acá, desde el monte Sinaí, les voy a hablar. ¿Usted se acuerda de eso?
Oye, el día de hoy es, háblame, Señor, pues bien a gusto. Ay, ser ricos. En el tiempo antiguo, cuando Dios hablaba, el Sinaí temblaba y humeaba como si fuera un volcán. ¿Me está escuchando? Salía la voz del Sinaí. Usted imagínese, rayos, truenos, humo, lumbre, temblando. Cuando Dios estaba hablándole a su pueblo. Dice la Biblia que cuando el pueblo vio eso, empezaron a temblar las corvas y se hicieron para atrás, porque le había dicho Dios a Moisés: y purifíquense, pónganse en ayuno, arrepiéntase, confiese, porque si alguien toca ese monte y no está bien delante de mí, va a morir. Ay, Señor. Ese era el Dios del judío, ¿sí? El Dios de Israel. Y los judíos, el pueblo de Israel, le dijeron a Moisés: habla tú con ese Dios, a nosotros nos da miedo. Y no quisieron hablar con él. Más adelante vimos cuando la gente se acercaba a Dios, porque el Dios del judío era un Dios que habita en santidad letal. O sea, si tú te acercas a este Dios y no eres santo y no estás preparado, caes muerto. Si tú tocas en el Antiguo Testamento, si tú tocabas la gloria de Dios, caías muerto. El único, fíjese usted, el único que podía entrar a el lugar santísimo, que es donde estaba la presencia de Dios, era el sumo sacerdote. Una sola vez al año, y tenía que purificarse todo el año. Todo el año. Ni una novela podía ver siquiera. ¿Sí me explico? Menos La Rosa de Guadalupe. Oh, Dios guarde la hora. Nada. Tenía que purificarse, estar 100% santificado. Y todo el año se purificaba, se guardaba. ¿Sabe? Cuando entraba, el protocolo era la siguiente forma. Llegaba, y a ver si lo pudiera representar aquí. Entraban a lo que era el atrio, estaba el altar, ofrecen un sacrificio para apaciguar la ira de este Dios poderoso, ¿sí? Le mataban un animal y subía el humo, y luego de ahí pasaban ellos, y antes del lugar, entrar al tabernáculo, a lo que era el lugar santo, se tenían que lavar. Estaba el lavacro y tenían que lavarse, hacer un ritual, y luego entraban al lugar santo donde estaban el candelabro, estaban la mesa de los panes de la propiciación, y luego tenían que entrar con un incensario encendido para antes de entrar al lugar santísimo, que era un cuartito pequeño donde estaba el arca del pacto y la gloria de Dios presente, palpable ahí. Tenían que ofrecer ese incienso para apaciguar la ira de este Dios. ¿Me explico? Para que se llenara ese lugar de humo, para que cuando entrara el sumo sacerdote, ese humo de alguna forma lo cubriera, lo protegiera. No sé, me estoy explicando. Y luego cuando entraba hasta la presencia de Dios, él llevaba una cuerda aquí, con una soga así gruesotota, y esa soga allá hasta afuera. No, ¿para qué cree que era esa soga? Para que lo jalen. ¿En caso de qué? En caso de que se muriera, en caso de que no estuviera preparado. Aparte de eso, abajo en el vestuario del sacerdote le ponía unas campanitas. Y esas campanitas, ¿para qué cree que eran? Para que sonaran mientras que oían el tilín, tilín, el talán, talán. Es decir, está vivo todavía. Y ya que las campanitas dejaban de sonar, si empezaban a ir así, tilín, 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 ya sabían. No sé si me explico. Ya sacarlo. Porque este Dios es una santidad letal. En otra ocasión, para que usted tenga una idea, cómo el pueblo de Israel percibía a Dios, ¿sí? Luego en otra ocasión dice la Biblia que traían el arca del pacto. La venían cargando, David la traía. Y uno de los levitas, Usa, venía ahí y él
no le tocaba, no le concernía. Y dice que venía y el arca se la dio un poquito y Usa la quiso detener y en cuanto tocó el arca, cayó muerto. El arca donde venía la gloria de Dios. No sé si me estoy explicando. Es un Dios santo. Un Dios que si no estás bien, te fulmina. Un Dios de fuego. Un Dios que cuando Coré se rebeló en contra del siervo de Dios, este Dios no andaba con que a Tencha le daban calambres. No. En ese momento se abrió la tierra y se los tragó a todos. Ese es el Dios que el pueblo de Israel percibía. Luego otros se levantaron también por ahí a reclamarle a Moisés. Dice que fuego de Dios, de la boca de Dios salió fuego y quemó como a miles de... Ese es Dios. Y luego, la figura, la figura más cercana a algo benévolo que el israelita o el judío tenía era la de Jehová es mi pastor. Era lo más cercano. Comparaban a Dios como un pastor, pero un pastor que provee, un pastor que te cuida. ¿Sí me explico? Pero es muy diferente un pastor de ovejas a un papá. ¿Sí? Nadie te va a amar como te ama tu papá. Nadie te va a aguantar como te aguanta tu mamá. Y gracias a eso estás vivo todavía. Entonces cuando viene Jesús y dice, cuando oren diríjanse a Dios diciendo, Padre nuestro. ¿Qué? ¿Cómo que Padre? ¿Qué confianza es ese? Como dijo una hermana una vez, igualados. Pero Él nos dio esa confianza. Romanos 8 dice, en el versículo 14, dice, si somos guiados por el Espíritu de Dios, es porque somos, ¿qué cosa? Sus hijos. Mire qué cosas, no solamente Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos y nos ha dado esa gloria que mataba, ahora la deposita en nosotros. Y en lugar de matarnos, nos da vida. No sé si me escuchó. A veces, escúcheme, a veces tomamos la presencia de Dios, la gloria de Dios, a veces no alcanzamos a comprender lo grande de que un ser humano pueda recibir, sentir el toque de la presencia de Dios. Eso antes no era posible. La gente moría. ¿Cuántas veces no has llegado tú ahora después de Jesús, ahora después de la gracia, después del sacrificio de Jesús? ¿Cuántas veces no has llegado con tu pecado al altar y has llegado avergonzado y has llegado a decir, Señor, volví a regarla, me volví a equivocar? Y tú vienes con esa vergüenza, a veces con ese temor, a veces con esa repugnancia de haberle fallado a Dios. Y cuando te acercas a Dios, Dios en lugar de matarte, te da vida, deposita tu Espíritu Santo y te da vida, te llena, te limpia y te llena de su presencia. Y te levantas en fuego una vez más. Todo por Jesús. Por Él nosotros podemos ahora llamarle Padre. Entonces dice, si somos guiados por el Espíritu de Dios es porque somos sus hijos. Pues no hemos recibido un espíritu de esclavitud que nos lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que nos hace hijos de Dios. Y así le podemos decir a Dios, ¡Abba! Ahora porque tú eres su hijo, no debes de tenerle horror a Dios. Debes de temerle. ¿Sí me explico? Hay una diferencia entre temer y tener horror. Temer a Dios es una cosa y tenerle miedo es otra, muy diferente. ¿Sí me está escuchando? Yo tengo temor de ofender a mi esposa. Tengo temor de hacer algo que ofenda a mi esposa y me mande por un tubo. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Sí, amén. ¿Habrá aquí algún varón que entienda de qué estoy hablando? Sí.
¿Sí? A mí se me hace que no sabe de qué estoy hablando. Pero eso no quiere decir que le tenga miedo. Que la mire. No. Algunos de sus esposos cuando se enojan, a lo mejor sí se pone usted así, pero eso es otra historia. Pero es un temor de amor, un temor de ofender. Ese es el temor que los hijos de Dios le tenemos a Dios. No quiero ofenderte porque si te ofendo me duele el corazón porque has sido muy bueno conmigo y no quiero perder tu presencia, no quiero contristar tu Espíritu Santo. Ese es el temor que ahora tenemos. Sí, amén. Sí. Pero ahora nosotros, aunque somos esclavos de Él nos llama amigos y nos ha hecho sus hijos. ¿Sí? Pero son mis hijos. Y como hijos tienen responsabilidades. Y si no obedecen, pues por eso Dios los equipó con un par de sentaderas para darles instrucción. ¿Sí me explico? Pero esa instrucción no es para que nos odien, esa instrucción es para que se corrijan, porque el padre que ama al hijo lo madruga a castigar, ¿sí o no? Ahí está. Y luego dice que por ese espíritu que Él nos ha dado podemos llamarle ahora y dirigirnos a Él. Abba, le expliqué la semana antepasada. Abba significa papi. Significa, pues para los que somos de acá, significa daddy, no daddy yankee, daddy. Daddy. Papi. Como decimos allá en Mexicali, por allá en Tijuana. ¡Apa! Esa es la confianza que le podemos tener a Dios. Y luego dice, y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu. Versículo 16. Este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. 17. Y por ser sus hijos también tenemos parte en la herencia que Él ha prometido. Sí, amén. Por su espíritu. El Espíritu Santo nos une a Él. Le voy a dar un tip. Un consejito. No un consejo, sino le voy a hacer una aclaración. Cuando usted falle, ¿cuántos han fallado a Dios alguna vez? No, los pies no, nomás la mano levanten. No. Cuando le fallamos a Dios, viene un sentido de culpa. La culpa es algo que Dios dejó en nuestro ser para redarguirnos de pecado. ¿Me están escuchando? Entonces, la culpa es un sentimiento natural que Dios depositó en nosotros, ¿sí o no? Pero, cuando tú eres hijo de Dios, si tú no conoces a Dios, sí. Si tú no conoces a Dios y sientes culpabilidad, pues no le busques 3 pies al gato si tiene 4. Si sientes culpabilidad, a lo mejor tal vez es porque eres culpable de algo. ¿Sí o no? Mire, así están retacados los consultorios de los psiquiatras y de los psicólogos, de gente que... ¿Y qué trae? Pues tengo mucha ansiedad. Y siento que me corretean. ¿Y pues por qué siento? Ay, la culpa sí los trae. ¿Y qué hago? Tómese estas 20 pastillas en la mañana y 20 pastillas y 40 cuando tengo un ataque fuerte. Sí. Y ahí anda la gente así. Sí. Don't worry. Be happy. Don't worry. Bien drogados. La conciencia dormida. La culpabilidad bien dormida. Pero ahora cuando vienes a Jesús, cuando vienes a Dios, Él te da perdón. Y el perdón libera tu culpa. Corta las ataduras de la culpa que la traes aquí cargando. Y Él te dice, ve,
no te condeno, te perdono, ve y no peques más. Y no necesitas pues todas esas pastillas para la depresión y para sentirte bien. Nada de eso necesitas. Es el perdón de Dios, la gracia de Dios que te libera de la culpa. ¿Sí? Entonces, ahora que conoces a Dios, ahora que eres hijo de Dios, porque este es el asunto, que a veces sin querer queriendo, fallamos a Dios. Algunos queriendo con querer, pero eso es otra historia. Pero a veces sin querer fallamos a Dios. Y tienes que tener mucho cuidado con el espíritu que venga a hablarte al oído. Porque cuando tú fallas a Dios, y si tú escuchas una voz que te dice, ya la regaste, hipócrita, ya, vete a revolcarte mejor de una vez. Ya ni vayas, ni ores, ni leas, ya ni cantes, hipócrita. Si tú escuchas eso, ¿cuántos alguna vez han escuchado eso? Quiero ver cuánta gente sincera hay aquí. Yo lo he escuchado un montón de veces. Antes de que yo aprendiera esto, yo a veces dije, ay, gracias Dios mío por... ¿Cuál Dios mío? Esa es la voz del diablo. Mire, lo vuelvo a leer. Dice que, y este mismo espíritu une a nuestro espíritu para dar testimonio que ya somos hijos de Dios. Ahora, si tú cuando pecas, tú oyes esa voz, mándala por las Coca-Colas. ¿Sí me explico? Mándala a volar, porque no es la voz no es el Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo, cuando es la voz de Dios, vea usted cómo hace un padre bueno, ¿qué hace cuando su hijo la riega? Y aunque a veces la riega dimensión bombero, ¿sí me explico? ¿Qué hace el padre cuando el hijo la riega? El buen padre, ¿qué hace? Lárgate, no quiero verte jamás, no quiero verte, lárgate, no quiero saber más de, corta. ¿Dice eso? El que es buen padre. ¿Le va a doler? Claro que le va a doler. ¿Va a llorar? Claro que va a llorar. ¿Tendrá que corregir? Va a corregir. Pero siempre va a abrazar. Y siempre va a traer al hijo y le va a decir, hijo, ven. Y es una de las cosas, tú te vas a dar cuenta en la oración del Padre Nuestro. Fíjate cómo es el Padre. Aún hay un lugar, ¿se acuerda? En el Padre Nuestro, en la oración debe haber un lugar para pedir perdón. Y fíjese, cheque. El pan nuestro de cada día. Pedir por las cosas viene primero que pedir perdón. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú fallas a Dios, Dios no te echa. Él te invita a venir. Su Espíritu Santo te dice, hijo, la regaste, estuvo muy mal lo que hiciste. Pero ven, mi sangre ha pagado el precio. Humíllate, pide perdón. Y si has pecado, abogado tienes para conmigo, a Jesucristo el mismo. Y Él te invita al arrepentimiento. Esa es la voz del Espíritu Santo. A mí a veces me dicen, hermano, ya no te he visto, hermano. Ay, es que ando mal, pastor. Y el Espíritu Santo me dice que no vaya. No, ¿cuál Espíritu Santo? Es el espíritu del diablo. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios te va a invitar. Ahora nadie vaya a tergiversar esto y decir, ahí está. Pues yo puedo darle vuelta a la hilacha, al cabo es que mi papi me perdona. No. Eso es otra cosa, hermanito. Ahí sí entra el fuego consumidor. Entonces, la siguiente frase, mire, todo esto se va conectando, porque la siguiente frase, la siguiente parte de esta frase, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo, en los cielos, en el cielo de más arriba, que estás en lo alto. Ahora tú te vas a dirigir, Cristo nos enseña, dirígete a Dios como tu Padre, como hijo, pero recuerda que Él está en los cielos. ¿Qué significa esto? Mire, Padre, la palabra Padre, solamente la palabra Padre significa originador de vida. ¿Sí lo está escuchando?
¿Qué significa padre? Originador de vida. O sea, todos ustedes están aquí porque hubo dos padres que le dieron vida a usted. ¿Sí o no? Sí, amén. ¿Sí? Está muy complicado esto. Entonces, por sus padres usted tiene vida. ¿Sí? Entonces, cuando platico a veces con mis hijos y ya ve cómo son los niños, y entonces, pues yo fui un hijo no deseado. Y entonces, en aquel tiempo, gracias a Dios, que el aborto, y menos allá en la sierra del Guajuco, de donde eran mis papás, allá en Sinaloa, pues no había acceso a clínicas de aborto y todavía no, ¿verdad? No habían, la educación no había llegado tan alto como para ayudar a entender a los ilustres, estudiados, letrados y entendidos que el aborto es legal. No lo habían legalizado todavía. Entonces, si el aborto hubiera estado accesible, probablemente a mí, mis padres me hubieran abortado. Aleluya. ¿Sí? Sí, amén, amén. Entonces, cuando platico yo con mis hijos de esto, porque a veces me preguntan, ¿y qué tiene de malo el aborto? Que el aborto es una decisión. Ya ve que la onda anda así. La gente que no tiene temor de Dios. Entonces, ya les pongo de esta forma, si hubiera habido aborto, en aquel tiempo, si tu abuela hubiera abortado, ¿dónde estuvieras tú? Ay, pues sí, ¿verdad? ¿Sí me explico? Bueno, le digo esto porque Padre es originador de vida. Entonces, cuando hablamos de Padre, es Padre porque de Él viene todo. Entonces, cuando te acerques a Dios, debes de hacerlo con el reconocimiento de que por Él soy lo que soy, por Él tengo lo que tengo, por Él sé lo que sé. Sí, sí me escuchó. Cuando te acercas a Él, a tu Padre, claro, con esa confianza, porque también hay que tener cuidado. Una cosa es acercarse confiadamente a Dios y no confianzudamente. No sé si me explico. Hay una diferencia muy grande, porque mis hijos son muy mis hijos y yo los amo con todo el corazón, pero que me digan y me digan, ¿qué onda, Ruco? ¿Qué onda? ¿Qué tranza, Ruco? ¿Sí me explico? Yo le digo a ciertas personas, no le digan jefa, jefe, no es su jefa ni su jefe. Hay una expresión que a lo mejor por ser de México a mí no me suena bien, pero viejo, mi querido viejo. No sé. A ver, vieja, ¿le gusta que le digan vieja a usted? No. Está. Entonces, una cosa es tener confianza y otra ser confianzudo. Una cosa es que yo le dé a usted confianza. Ven a mi casa, te abrazo y a lo mejor bromeo contigo, pero ya que después que empieces ya como a picarme los ojos, a picarme las costillas y no sé si me explico, a meterme el pie. Bueno, eso ya es ser confianzudo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Me están preocupando. Entonces a Dios, si bien tenemos esa confianza con Él, pero nunca se nos debe de olvidar, a Él le debes todo lo que tienes. Por Él tienes todo lo que tienes. Y por Él sabes todo lo que sabes. Si algo más vas a obtener, será por Él. Si algo más vas a poder, será por Él. Y si algo más vas a aprender, será porque Él te lo va a enseñar. Entonces, te vas a acercar con esa confianza, pero también con esa conciencia. Él me creó. Él formó cada uno de todos mis cabellos, hasta los enumeró. Porque Él es el originador de todo. Él es el autor de todo lo bueno. Y cheque cómo le puse ahí todo lo bueno. Ya le había puesto, Él es el autor de todo, pero no, esta mañana estuve
pues me estaba tratando de documentar un poco acerca de esto, del Padre Nuestro, y comencé a buscar en YouTube. Y puse ahí Padre Nuestro y me salió ahí el Padre Nuestro como con música. Y dije, pues, un grupo que no conocí, Mago de Oz creo que se llama. Y dije, pues lo voy a poner. Me pararon todos los pelos. Lo iba a leer, pero lo que esa canción dice es tan irreverente que ni me animo a leerlo, porque no sé que nos caiga un rayo aquí a todos. Le voy a parafrasear un poquito lo que dice. Dios tenga misericordia de estas personas. Y dice, Padre de los olvidados, los desamparados, los olvidados, Padre de los que ya no creemos en ti. Órale. No, y eso es lo suavecito. Y luego se avienta una frase en latín que significa: soy el diablo, soy Satanás, soy Beelzebú. Y luego sigue diciendo, dice, Padre nuestro, ya bájate del cielo y ve el desastre que tienes aquí en la tierra. Así dice. O sea, le está echando la culpa del desastre a Dios. Y luego dice muchas cosas más, pero pues no tengo tan buena memoria y tampoco lo voy a decir. Y estoy parafraseando. Y luego dice, el pan nuestro son las violaciones, los abusos. Y luego dice, obviamente va con el Padre Nuestro, pero lo está diciendo a como ellos lo ven. Y fíjense el veneno que le están inyectando a la sociedad. Y luego dice, yo caigo en la tentación todos los días. Dice, en la tentación de pedir por un Dios que sea compasivo. Fíjese nada más. En la tentación de pedir por un Dios que se preocupe por los que están sufriendo. En un Dios que no juzgue a los homosexuales, que sea más humano, que en lugar de castigar, abrace, que en lugar de dar miedo, te anime en todo lo que tú quieras hacer. Y luego pues, dice un montón de cosas y luego al último dice, termina diciendo, Dios no existe, el Padre no existe, no ha venido ni va a venir. Y el mensaje de la canción, como soy músico, yo entiendo el mensaje de la canción. El mensaje de la canción es el siguiente: Dios no existe, pero si existe, es un Dios muy malo, porque mira el relajo que tiene aquí en la tierra. No sé si me explico. Entonces, el Padre es el autor de todo lo bueno. Ahora, ¿quién es el autor de todo lo malo? La Biblia dice que Él, Dios, vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Sí? Y lo que porque a veces, hermanos, eso nos puede estorbar, decir, wow, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué Dios no hace algo? Y aunque no cantamos cosas tan horribles y tan diabólicas como esas, pero a lo mejor nuestra mente, Satanás puede engañar nuestro corazón para hacernos pensar que Dios es un Dios hasta cierto punto indolente, porque no hace nada por el pecado, por la maldad, por la destrucción. No sé si me está escuchando. ¿Cuántos se están confundiendo ya? ¿No? Dios es el autor de todo lo bueno. Mire lo que dice Santiago 1:17 al 18. Dice, todo lo bueno y perfecto viene ¿de dónde? De arriba, de lo alto, del Padre de las luces. Escúcheme, en este universo hay dos padres. Está el Padre de abajo y de las tinieblas, y el Padre de arriba y de las luces. ¿Cuántos hay? Padre de las tinieblas, y el Señor reprende, que está abajo, y el Padre que está en lo alto, que es de la luz. Y alabamos su nombre. Sí. Y los dos ejercen influencia en este mundo. Ahora, dice que todo
lo que dice, quien no cambia, este Dios no cambia ni deja de ser. Versículo 18 dice, y por su voluntad nos hizo nacer por su palabra y venimos a ser así lo mejor de su creación. O sea, que pasamos de ser meras criaturas a ser hijos de Dios. ¿Sí me está escuchando? Una diferencia entre ser criatura y ser hijo de Dios. Entonces, de Dios viene todo lo bueno. ¿Y de dónde viene lo malo? ¿De dónde viene? El libro de Juan dice, Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Eso es lo que, cuando usted vea destrucción, cuando usted vea maldad, cuando usted vea dolor, el autor de esas cosas se llama Satanás. No se confunda y no se deje engañar por ministros de Satanás que canten y digan otros. Usted no se vaya a confundir. Al estar, yo soy muy analítico. Al estar viendo ese video, tal vez lo vi un poquito más de tiempo de lo que debía de haberlo visto. Tienen otra canción que se llama Fiesta Pagana. Y fíjese cómo el hombre le echa la culpa a Dios. Y en esa canción igual el mensaje es: no creas en Dios, mejor échate una chela y levántale el puño a Dios y disfruta de la vida y éntrale duro, porque pues al final de cuentas la religión es puro, y por ahí va el tema, ¿no? Entonces digo yo, wow, qué contradicción. O sea, el diablo que les inspira estas letras los tiene tan ciegos que ni ellos mismos se dan cuenta de la incongruencia de lo que ellos hacen. Porque ellos promueven, pues ahí estaban tomando, mujereando y haciendo un montón de cosas. Y escúchenme usted, el dolor, ¿de dónde viene? Por ejemplo, los niños abandonados que ellos mencionan y le echan la culpa, ¿de dónde vienen? ¿Sabe de dónde vienen? Del sexo ilícito. ¿Me está escuchando? Amén, aleluya. Y ellos a cada lugar donde van tienen mucho de ese sexo ilícito. Y solamente Dios sabe cuántas mujeres han dejado embarazadas. Y hay niños rodando por todas partes por culpa de ellos. Y miren nada más qué campantes somos los seres humanos. Hacemos las cosas. Nosotros nos prestamos para hacer las cosas, para producir sufrimiento. Y luego le echamos la culpa a Dios. ¿Me está escuchando? La mayoría de la violencia doméstica, ¿sabe de qué viene? Del alcoholismo. ¿Y qué promueven ellos? Alcoholismo. No sé si me explico. Entonces, a veces nosotros nos equivocamos, y usted no se vaya a equivocar. Nuestro Dios es un Padre bueno y todo lo bueno viene de Él. Y si algo viene que no le guste, es de Satanás, y hay que reprenderlo. No es de Dios. No es de Dios. Entonces, todo lo que viene de arriba, todo lo bueno viene de Dios. Ve a sus hijos. Ve a sus hijos. Si los tiene por ahí. Dígame si Dios no es bueno. Amén. Bueno, ojalá que vea a su cónyuge. Me arriesgo a decir esto, pero vea a su cónyuge. Pues voltea a verlo. Dígame si Dios no es bueno. Véase su mano, mire, muévala así, esto es una maravilla. Y dígame usted si Dios no es bueno. En mi caso, hermano, Dios me ha bendecido. Dios ha sido bueno y Dios es bueno. Usted jamás vaya a decir, oh, Dios me mandó este cáncer, Dios me mandó esto. No se me equivoque. Dios no manda cosas malas. Amén. ¿Me está escuchando? Sí, amén. Nuestro Dios es bueno. Muy bueno, amén. Y por eso nos acercamos a Dios con esa certidumbre. Entonces, cuando dice que estás en el cielo, mire, Salmo 103 dice, 103:19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Dios es el ser más alto del universo. Amén. Gloria a Dios.
Humanamente decimos, no, pues voy con el de más arriba. ¿Sí? Cuando usted llega a una tienda, lo maltratan, le hacen algo mal y dice, no, llévame con el que está arriba de ti. Mándame, tráeme, llámale al que está arriba de ti. Y cuando están dando y no te resuelve el problema, no, yo quiero ir con el que está más arriba, con el de mero arriba. Y pues ya te mandan traer a Donald Trump, ¿no? Así. O sea, ahora, cuando Dios dice que cuando el Padre nuestro dice que está en es el de más arriba, porque Dios está sentado en su trono. Y dice la Escritura que Él, su reino, domina sobre todo. Él tiene todo el poder, todo el dominio, toda la potestad. Él puede hacer cualquier cosa que Él quiera hacer. ¿Sí me está escuchando? Ha habido presos que ahí están apelando y apelando y apelando y apelando. Y de alguna forma logran apelar con el presidente de la nación. Ha habido presos que tienen cadena perpetua, algunos pena de muerte. Y logran apelar al presidente. Y en el momento que el presidente, nadie puede perdonar a ningún reo, ningún preso. ¿Sabe quién es el único que puede? Aquí en Estados Unidos. A ver si adivinan, un güerito pelo así coloradito. El presidente de esta nación puede indultar. Creo que así se dice. Y no importa lo que has hecho, yo como presidente de la nación, como el de más arriba, decreto que eres libre. Y aunque renieguen y pataleen y protesten, es libre la persona. Cuando tú te diriges a tu Padre, no es nada más tu Padre, es el de más arriba. La enfermedad es fuerte. El diagnóstico del médico es contundente, a veces es funesto. Y el médico te dice, no se puede hacer nada, señor, arregle su vida, reconcíliese con lo que se tenga que reconciliar. No hay esperanza, yo no le voy a dar esperanzas. Y algunos médicos, yo no sé si lo harán sabiendo o solo por darle esperanza, y le dicen a la persona, mire, yo no le doy esperanza, el único que le puede ayudar es Dios. Y es una verdad muy grande, porque cuando tú llegas con un diagnóstico, con un veredicto, con una sentencia funesta, final, que le dice el abogado, le dice el juez, señor, si usted vuelve aquí a esta corte, lo vamos a arrestar, ya le dijimos que no se puede hacer nada, entonces usted se va con el de más arriba. ¿Sí me está escuchando? Se va con el Padre Celestial, aquel que tiene su trono en el cielo y su reino domina sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo presidente, sobre todo juez, el que tiene la última palabra, el que donde Él cierra, nadie abre, donde Él abre, nadie cierra. Entonces, cuando usted se acerca a su papi, Daddy, aleluya, necesito un favor. Amén, aleluya. Por eso ahí es donde falla la comparación entre los padres humanos y padres celestiales. Porque por ejemplo mis hijos a veces llegan y ya ve que a veces que nada el pato y a veces que ni agua bebe. No sé si me explico. O sea, a veces que hay para comprar lo que uno quiera y a veces que ni para frijoles alcanza. ¿Sí me explico? Entonces a veces llega el niño, ¿verdad? Y el niño piensa que nosotros somos árboles de dinero. Y llega el niño. Pues hace algunos años atrás, cuando recién salió el Nintendo, no sé si era el Nintendo o el PlayStation, no sé. Y llega uno de mis hijos, estábamos en una racha de esas. Quiero un PlayStation. Cómpramelo. Y yo pues le compré. Mira, aquí está un Valero, hijo. Con este nos divertimos nosotros.
Mire, ¿y qué es eso? Eso es un yoyo, amigo. Si le haces así y se viene para arriba, con eso nos divertíamos 7, 8 horas seguiditas. Y nosotros como seres humanos tenemos limitaciones. Como padres tenemos, lo único que podemos hacer es, hijo, si algún día puedo te lo compro. ¿Sí? Pero con Dios, el dinero, la cantidad, la dificultad no es problema. ¿Sí me está escuchando? No sé si me está escuchando. No es problema. Lo que tú necesitas, la condición en la que tú llegues a Él, no hay ningún problema. Él tiene todo el poder y domina sobre todo. Esto quiere decir que Él reina y tiene toda autoridad. Ya lo vimos. Entonces quiere decir que nos vamos a acercar con confianza. ¿Cómo nos vamos a acercar a Él? Con confianza y con fe. De que Él tiene. Cuando hablamos de poderes, creo yo que después de Dios, un ser poderoso pues es Satanás. No tengo el tiempo para explicarle esto, pero Dios le confirió ese poder a Satanás. Y todo lo que Satanás hace, lo hace por el poder de Dios. Poder ilegal, está operando ilegalmente. Por eso Satanás puede hacer muchas cosas y puede hacer milagros y puede dar riquezas y puede dar fama y puede hacer muchas cosas. Y la Biblia le llama a Satanás el Dios de este siglo. O sea, Satanás, no se me vaya a confundir, gobierna sobre este mundo. Él rige este mundo. Entonces, sobre los únicos que Satanás no reina es sobre los hijos de Dios. Eso es sobre los únicos que Satanás no puede reinar y no los puede dominar. Sí. Porque usted debe saber que hay hijos de Dios y hay hijos de... No tenga miedo, dígalo. Diablo. No lo digo yo, Jesucristo lo dijo. Le dijo en una ocasión a los fariseos, le dijo, nosotros somos hijos de Abraham, o sea, hijos de la promesa, dijo, hijos del diablo son, porque las obras del diablo hacen. Entonces, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Entonces, aun cuando se trata de cosas que vienen contra ti, del poder diabólico, y a veces ese poder diabólico puede ser intimidante, puede ser frustrante, puede ser atemorizante. Pero tú debes de recordar que por más poderoso que Satanás se presente, él será poderoso, pero nuestro Dios es todopoderoso. Él gobierna aún sobre el Dios de este siglo. Él tiene el poder sobre él. No sé si me está escuchando. Por eso es muy curioso y es muy irónico que cuando alguien, he escuchado alguna vez, y me pasó a mí también, cuando me hincaba a orar y sentía que me estaban viendo en el cuarto. ¿Cuántos ha pasado esto? Y me hincaba a orar y sentía que me estaban viendo así. Y sentía que me respiraban aquí en la nuca. Y me levantaba y decía, Señor, ¿será la Llorona? ¿Será hombre sin cabeza? ¿Quién será? ¿Sí me explico? No puede ser el hombre sin cabeza porque por dónde respiraba. Cuando usted esté orando, esté buscando la presencia de Dios y el enemigo lo quiera asustar, acuérdese, Padre nuestro que estás en los cielos, tú gobiernas sobre todo principado, sobre toda potestad. Tú has hollado, tú has puesto debajo de tus pies a mis enemigos. Tú eres el que reinas, el que gobiernas. Contra ti nadie puede. Tú eres el Dios de dioses, el Dios eterno. Y nos acercamos a Él con esa certidumbre. Entonces Él es su Padre. Pero es el Padre todopoderoso. Y termino con esto. Hebreos 4 del 15 al 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y luego dice más adelante, acerquémonos pues confiadamente al trono. ¿Cuál trono? Ese trono que Él tiene en los cielos, donde gobierna sobre todo principado y potestad. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia
y oportuno socorro. Damos las gracias por el privilegio de poderte llamar Padre. Tú nos viniste a mostrar este lado paternal tuyo. Hoy, gracias a Cristo, gracias a Jesús y lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros podemos entrar confiadamente ante el trono de tu gracia. Cada mañana, al elevar mis ojos hacia el cielo, yo puedo decir confiadamente: Padre mío, que estás en los cielos. Puedo acercarme a ti sin temor a ser fulminado, sin temor a ser eliminado, porque tú me has dado acceso. Ahora yo tengo acceso a tu presencia y te puedo llamar Padre. Y tú me acaricias y tú me llenas y tú me tocas y tú me amas. Y aun cuando te fallamos, aun cuando pecamos, aun cuando nos apartamos de ti, seguimos siendo tus hijos. Y si nosotros nos arrepentimos y te buscamos, tú nos perdonas y nos restauras. Por eso, Padre, ahora nos vamos de aquí con esa visión clara de tu amor, con esa visión clara de tu poder, con esa visión clara de tu ternura, de tu misericordia, de tu gracia. Ahora, Padre, podemos acercarnos a tu presencia libremente, libre de tabús, libre de ataduras, libre de ideas contrarias a la realidad de ti. Si eres fuego consumidor, pero tú derramaste tu sangre por nosotros. Si es cierto que tú habitas en santidad, pero tu sangre lavó nuestros pecados. Si es cierto, Señor Jesús, que hay un infierno ardiente preparado para aquellos que no se arrepientan. Pero también, Señor, es una realidad que tú viniste a este mundo, diste tu vida, derramaste tu sangre para librarnos de ese infierno voraz que ha de devorar a los adversarios. Padre, te bendecimos, te exaltamos, te adoramos, te damos alabanza y te damos adoración. Nos vamos, Señor Jesús, inspirados ahora, animados a buscarte con libertad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.